Hola, bienvenidos a este nuevo video. Les cuento que es un video que realmente yo quería hacer desde hace mucho tiempo, pero comenzaba y me quedaba estancado, conseguía nueva literatura y encontraba nuevo material, y es así que no lo terminaba. En realidad, cuando comencé a hablar de esto de las escuelas, yo hubiera querido poner esta de primero, pero en realidad salieron los videos de las otras y bueno, así vamos. La escuela austríaca, comencemos diciendo que no es un sitio, no es como digamos la escuela de Frankfurt o la escuela de Chicago, que no son sitios, son escuelas acreditadas con una universidad en particular o un centro de estudios, y que no, en cambio esta escuela austríaca es una corriente de pensamiento, no es un lugar o que se reunieron a crear ideas o algo, no. Entonces eso es una gran diferencia con relación a las otras cosas que hemos revisado en este canal. Entonces los invito a verlo y espero que lo disfruten tanto como yo disfruté hacerlo. Historia. La escuela austríaca es una escuela muy variable en pensamiento económico que se originó en Viena con el trabajo de Karl Menger, Eugen von Bamberg, Friedrich von Wels y otros. Lo que la caracteriza es un enfrentamiento al socialismo que había en la época. Estamos hablando del mediados del siglo XIX. Y lo que aboga Karl Menger, que se considera su fundador, es una adhesión estricta al individualismo metodológico. El concepto de que los fenómenos sociales resultan exclusivamente de las motivaciones y de las acciones de los individuos. Entonces esto es bien importante porque no quiere, digamos, un gobierno que sea centralista, como había en el Imperio Austrohúngaro en esa época, y mucha influencia del socialismo clásico, ¿verdad? Entonces, desde el siglo XIX ha influido en el pensamiento económico de todo el mundo, y a pesar de que tuvo sus bajas y altas, sigue tan viva y sigue siendo la mejor opción dentro del punto de vista del pensamiento económico. Los principales pensadores detrás de esta escuela son Karl Menger, Eugen von Bamberg, Friedrich August von Hayek, que es quizás uno de los más conocidos, Fritz Machlup, Joseph Mises y otros empresarios, economistas, filósofos y autores de libros. Son la única escuela que realmente asigna al espíritu empresarial un papel fundamental en el desarrollo económico y está en contra de cualquier centralismo. Incluso Hayek, en su libro Camino de Servidumbre, fue crucial para ayudar en el renacimiento del movimiento liberal clásico en los Estados Unidos, después de que el New Deal y la Segunda Guerra Mundial habían cambiado ciertos esquemas económicos. Otros libros incluyen el enfoque sobre los tipos de cambio, la teoría del capital y la reforma monetaria. Muchas de las teorías declaradas se utilizan en el mercado actual y algunas de ellas se convirtieron en clave en la evolución de los negocios tal como los conocemos hoy. Como les dije, fue fundada a mediados del siglo XIX. Ya les hablé de los otros miembros prominentes, y la escuela cayó en desgracia a mediados del siglo XX, pero ha visto un resurgimiento en los últimos años. Este esquema me encanta porque explica el porqué de los personajes y cómo es que van evolucionando. Karl Menger fue el fundador de esta escuela. Posteriormente von Wieser y von Bamberg fueron los que llevaron el conocimiento más allá de Viena, evolucionando y cambiando con otros personajes como Ludwig von Mises, quien comenzó en Viena como tal
pero posteriormente terminó yéndose a Londres y a otros sitios y llevando el pensamiento austríaco hacia otros lugares. El heredero de von Mises es Hayek, que es el personaje quizás más conocido aparte de von Mises, y luego tenemos a Israel Kirzner y a Murray Rothbard en Estados Unidos. Murray Rothbard es el fundador del anarcocapitalismo, y él es el que quizás fue el heredero de todo lo que es la escuela austríaca en los Estados Unidos, pero lo evolucionó hacia lo que es el anarcocapitalismo. Después tenemos a Hans Mayer, que también lo mantuvo vivo en lo que es Austria, y Ludwig Lachmann, que también lo llevó a otros países. Este libro es el que a mí más me gusta para entender la escuela austríaca. Está hablando de la cultura que imperaba en Viena en el siglo XIX y cómo Karl Menger y la teoría subjetiva del valor surgieron. Discute digamos, la lucha sobre el método que llevó a crear una escuela basada en el pensamiento de Mengel, y también mezclando otros aspectos históricos del pensamiento alemán. Luego viene la segunda generación de austríacos, habla de sus políticas, sus teorías, sus problemas personales, su idiosincrasia, sus debates. Todo este grupo de personajes hablan muchísimo en cuestiones de cómo el mundo angloparlante llegó todo este bagaje de conocimientos, y estos autores, Eugen Marischluck y Herbert Unterkрафfer, son los que explican cómo fue que, a pesar de las diferencias en el idioma, la escuela austríaca comenzó a influenciar en los Estados Unidos. También habla de las historias de Mises en Viena y cómo Hayek y Schumpeter llevaron este conocimiento fuera de las fronteras de Austria. Incluye anécdotas y también incluye, digamos, cosas particulares y literarias de cómo la escuela ha llegado a influir tanto. Lo que se puede discutir de este libro es que haya una contribución especial de Mises en el pensamiento moderno, y todo es como un tributo al poder de las ideas. Mises dejó su marca en una forma decisiva, la cual todavía es vigente y ha llevado a evolucionar las políticas económicas y políticas en muchos países. Yo creo que si ustedes están muy interesados en aprender de esta corriente, de esta escuela, los invitaría a que lean este libro, puesto que a mí me parece el mejor para entender lo que es la escuela austríaca. Los personajes, ya hablamos de algunos, pero vamos a hablar de algunos en particular. Aquí este gráfico me encantó porque dice, tonto estatista, deja la economía a nosotros. Y aquí se incluye a Frédéric Bastiat, que fue un economista del siglo XIX y un escritor conocido por sus contribuciones al pensamiento de economía de libre mercado. Las ideas de Bastiat, digamos que están alrededor del concepto del individualismo y de un gobierno limitado que intervenga poco en lo que es la economía. Uno de los trabajos más famosos de Bastiat es uno que se llama La Ley, en el cual plantea que el gobierno únicamente existe para proteger los derechos de los ciudadanos y la propiedad, no para redistribuir ningún tipo de riqueza o meterse en regulaciones. Él creía que la importancia del comercio libre y el no tener las consecuencias negativas del proteccionismo. Por eso es que muchos lo consideran como el creador de la idea de libre mercado. Este pensamiento económico se caracteriza por su énfasis en la importancia del costo de oportunidad y enfatiza que hay que hacer decisiones económicas en las cuales uno considere los usos alternativos de los recursos. Karl Menger es considerado el fundador de la escuela austríaca y el padre de esta.
Fue el primero en ver la economía como acciones individuales que llevan a una ciencia que es dinámica y deductiva, no una ciencia exacta. Sus trabajos fueron primero rechazados por ser subjetivistas e inadecuados, pero luego de que se dieron cuenta de que la teoría que él planteaba en obras como Principios de Economía era realmente factible y llevaba a los individuos a satisfacer lo que realmente querían, sus verdaderas necesidades. Y la teoría subjetiva del valor llegó a ser una de las más poderosas en lo que es la economía, ya que tanto los seres que toman decisiones individuales son los que salen ganando al final, y el valor subjetivo de los bienes y servicios es predominante. Una de las cosas que, por ejemplo, Krauss habla en sus exposiciones de la escuela austríaca es que dice: yo puedo construir un vehículo, puedo pasar muchas veces meses construyéndolo enfrente de mi casa, todo el mundo me mira y todo el mundo se entera que yo estoy construyendo un vehículo, pero ¿qué pasa? Cuando yo lo termino, yo puedo medir ese trabajo en cuestión de tiempo, de inversión y todo, y para mí puede valer algo, pero ¿qué pasa? Puedo llamar al vecino de enfrente y decirle: señor, yo le vendo mi vehículo, vale tanto porque yo invertí tanto tiempo y esto vale. Y entonces él dice: no, para mí no vale nada, porque yo no necesito un vehículo ahora, yo tengo suficientes, no necesito. Entonces es ahí la persona que produce el bien se queda pensando que en realidad el valor es subjetivo, puesto que para una persona va a ser algo muy valioso, y para otras personas realmente lo que uno pueda considerar valioso no va a ser absolutamente tal cosa, ¿verdad? Entonces ese es un buen ejemplo que a mí me gusta de las charlas de Krauss en la Fundación para el Progreso. Eugen von Baumbach fue el miembro prominente de la escuela austríaca y heredero del pensamiento de Karl Menger, conocido por su trabajo en la teoría del capital, las tasas de interés. Él argumentó que las tasas de interés reflejan la preferencia temporal de los individuos por el consumo presente frente al consumo futuro. Friedrich von Wieser fue otro miembro importante de la escuela austríaca, conocido por la teoría de la utilidad marginal. Argumentó que el valor de un bien o servicio está determinado por la utilidad marginal que proporciona el consumidor. Aquí también vale mucho el ejemplo que les acabo de poner de Krauss, ¿verdad?, en sus charlas. Ludwig von Mises es quizás el miembro más conocido de la escuela austríaca, conocido por su trabajo en praxeología, el cual vamos a hablar un poquito cuando hablemos de las ideas que propone esta escuela. Mises argumentó que el comportamiento económico es impulsado por la acción humana intencional. Eso es importante porque la acción humana puede ser autónoma o puede ser intencional. Entonces, por ejemplo, el latido del corazón, la circulación de las venas, son cosas humanas, pero no son intencionales, son autónomas del propio cuerpo, entonces no tiene control uno sobre esos tipos de cosas. Y los sistemas económicos deben basarse en la toma de decisiones individuales y en los mercados libres. Él, como estudiante de Karl Menger, fue como digamos el que tomó todas las ideas de Karl Menger y las llevó más adelante. Habla también de los ciclos de negocio y fue el que quizás en los años 20 habló acerca de cómo controlar la inflación, e incluso hizo aportaciones en Alemania antes de la llegada de Hitler, y es realmente el que, digamos, llevó más allá las ideas iniciales de esta escuela. Su trabajo en dinero y en crédito habla de una amplia exploración, una profunda exploración de las necesidades del individuo y el precio, de cómo se determina el precio, y realmente es el aporte más sólido y más claro a esta escuela. Luego tenemos a Friedrich Hayek, que fue también un gran filósofo, pensador y autor. Él recibió un premio Nobel y fue quizás el miembro más legendario de esta escuela de economía. Sus teorías
probaron de que las crisis financieras en la historia eran una fabricación y una manipulación de los gobiernos, creando booms falsos, bajando tasas de interés y creando un ciclo del cual ya no salen. Sus trabajos defendieron el libre mercado, el espíritu empresarial libre y llevó a los negocios a actualizarse, y realmente mostró un trabajo sobre el papel del conocimiento de la economía. Hayek argumentó que la economía es demasiado compleja para que cualquier autoridad central la entienda y que el conocimiento está disperso entre los individuos de la sociedad. Yo, como le llamo, le dio el poder de la economía a los que realmente pueden mover los ejes de esta en los países. Entonces es una cosa bastante importante que me parece a mí que es sumamente valioso revisar los libros de Hayek. Entonces, las ideas principales. Este diagrama, que se llama de ciclo anterior, es un mapa del marco económico de lo que considera la escuela austríaca. Este diagrama intenta capturar todos los aspectos de la visión económica austríaca, trabajar como un ciclo, una interrupción, como hacen los conectores rojos, que ven que ahí dice que están gobernados, son propiedad del gobierno, y aquí son cuotas y aquí son impuestos. Entonces, esos son los tres bloqueadores del flujo de lo que sería este ciclo. Los otros serían los que mueven el ciclo económico. Entonces, la implicación de este ciclo demuestra que la reforma de cualquier sistema económico debe involucrar a este ciclo como un todo. A continuación vamos a hablar acerca de los principales componentes de este ciclo. La propiedad privada, lógicamente, gobernada por unas leyes. Es como la sustancia inicial del marco económico austríaco. Rothbard, en Justicia y Propiedad, argumenta cómo la propiedad privada es la raíz de toda la actividad económica humana. Sin propiedad privada no hay incentivo para ganar más propiedad y todo el sistema económico se frena, sencillamente se ralentiza. Luego tenemos la ventaja comparativa. La propiedad privada produce desigualdad. Esa desigualdad es lo que produce los costos de oportunidad en forma diferencial. Hayek escribe en Justicia Distributiva o Social: la mayor productividad de la gran sociedad o sociedad abierta se basa en una división del trabajo que se extiende mucho más allá del rango que cualquier persona puede examinar. Son nuestras desigualdades las que atraen a los seres humanos hacia la empresa y las relaciones comerciales. Entonces, esto está completamente enfrentado a lo que serían las ideas del marxismo y de un gobierno grande en el cual a todos se les da lo mismo, o sencillamente las propiedades de gobierno son las más importantes más que las privadas. Pasamos al siguiente, que es el emprendimiento. Aquí las ideas de Israel Kirzner son las que tienen mucho protagonismo. En su libro Incertidumbre, Descubrimiento y Acción Humana, dice cómo el descubrimiento del error y el estado de alerta da oportunidades de ganancias puras que inspiran la actividad empresarial. La ventaja comparativa fomenta tanto errores como oportunidades. Si todos los precios fueran fijos, no habría ninguna oportunidad de arbitraje. Si todos tienen los mismos costos de oportunidad, no existiría un incentivo para beneficiarse de los bienes y servicios de otros. Es así que es necesaria este emprendimiento y este movimiento hacia adelante. Luego sigue el comercio. El emprendimiento inspira todo tipo de comercio. El comercio es la actividad resultante de la conciencia empresarial. Son inseparables uno con otro. Sin comercio no hay incentivo para el empresario. El comercio capitaliza la ventaja comparativa de dos partes para que ambas puedan lograr más juntas que únicamente trabajando en su forma individual. Luego vienen las ganancias y pérdidas. Las pérdidas y ganancias desactivan y enseñan al empresario el uso adecuado de los recursos de la sociedad. Von Mises escribe en Ganancia y Pérdida que el papel de la ganancia y posterior pérdida es una recompensa al empresario por sus esfuerzos en la creación de productos y servicios que el consumidor valora. Entonces, ver ganancias y ver pérdidas
no necesariamente deben ser vistas en forma negativa, pero si vemos que aquí entra lo de los impuestos, ya que es uno de los frenos. El beneficio resulta en una creación de valor de los insumos de producción existentes. La sociedad comunica al empresario que está de acuerdo con el uso de los recursos existentes por parte de este. Las pérdidas, por el contrario, castigan al empresario por utilizar los recursos existentes de una manera derrochadora, digamos totalmente irracional. Por eso es que hasta cierto punto las pérdidas son un ente regulador de todo esto. Luego pasamos al bienestar. El bienestar es el producto de que el beneficio aumenta la capacidad de una parte para adquirir más recursos y así producir bienestar. Por el contrario, la pérdida reduce esta capacidad. Al final, el bienestar es el fin de los medios del comercio humano y la actividad económica. El aumento del bienestar incentiva la producción de una ganancia en más propiedad privada que sencillamente hace mover más fluidamente este ciclo. Entonces, es así como estos moduladores de ganancia y pérdida producen el estado de bienestar y al final el estado de derecho, que es sencillamente la protección de los derechos de propiedad que nutre y protege todo el ciclo. Sin protección de derechos de propiedad, todo el sistema se descompondría, ¿verdad? Entonces, uno de los bloqueadores, que sería la propiedad común o estatal, no tiene incentivos para utilizar la propiedad para obtener ganancias y creación de valor. También todos los aranceles y cuotas, o sea, los impuestos, sencillamente reducen las ventajas comparativas existentes anteriormente. Igual que los subsidios afectan la ventaja comparativa, comunican a la sociedad que ciertos productos y servicios son más valiosos y contraponen lo que sería la evaluación real que debería de ser el movimiento real del mercado. La justicia social y la igualdad también iguala a todos los miembros de un mercado, reduce los costos de oportunidad que serían diferenciales entre los operadores potenciales. Esta reducción en los costos diferenciales de oportunidad reduce las diferencias en la ventaja comparativa que sirve para reducir el comercio. Es así que luego llegamos a la tributación que grava las ganancias reduciendo su valor. Yo creo que al entender este ciclo, yo no soy economista, ¿verdad? Ni pretendo serlo, pero traté de entender muy bien cómo es que ellos plantean lo que sería el movimiento de todo este ciclo y cómo potencia la economía. Entonces, hablar de la praxeología como método deductivo y darse cuenta de que la economía no se trata solo de acumular datos, fórmulas abstractas y predecir lo impredecible, eso es lo más importante. Hay mucho más que contar y agregar a su fórmula. Si realmente quiere entender el mundo de la economía y los negocios, el empresario debe basarse en esto: agregar datos universales sobre el mundo en el que vivimos y sobre las personas solamente hará que las fórmulas sean más complejas, tan complejas de hecho, que realmente no van a servir de nada y no van a ser realmente fórmulas. Usar la deducción y la implicación lógica de la verdad común, por ejemplo, los deseos, y entender que son ilimitados y que los medios son escasos, empujará un plan de negocios a un nivel completamente nuevo, uno que no funcione solo dentro del mundo de la economía como ciencia, sino que sencillamente se enfrenta y se vuelve competitivo dentro del mundo real, logrando esta comunicación. La praxeología explica el por qué las personas no solo son reactivas, sino que son proactivas. Las cosas que hacen tienen un propósito. Ese principio detrás del axioma de la acción y quizá que haga a las personas más decididas, más activas en cualquier empresa comercial, además del empresario, son los vendedores. Ellos son verdaderamente quienes mueven las empresas. Con esto terminaríamos la primera parte del análisis de esta escuela y vamos a hablar más sobre las ideas en el próximo video. Les agradezco mucho que hayan permanecido conmigo hasta ahora y los espero en el próximo para continuar hablando de esta escuela. Gracias.